Muy bien. Después del almuerzo en la cúpula, la degustación, como no podía ser de otra forma, de horchata de Alboraya, ya estamos bien dispuestos para seguir con las actividades programadas. No es frecuente presentar a tres prestigiosos expertos para una misma conferencia. Ellos son compañeros de departamento de la Universidad Católica de Valencia. Se han tomado este encargo de abordar el nuevo bachillerato del siglo XXI. Se lo han tomado como un reto, por lo que quiero agradecerles especialmente el trabajo que han realizado. Seguro que va a ser de mucho provecho para nosotros. Intervendrá en primer lugar Aurelio González Bertolín, es doctor en Pedagogía, director del Departamento de Didáctica, Teoría de la Educación e Innovación Tecnológica, vicepresidente primero del Colegio Oficial de Pedagogos y Psicopedagogos de la Comunidad Valenciana. Aurelio abordará la evolución del marco normativo del bachillerato y su contextualización en la actual LOMCE. En segundo lugar, don José Manuel Mula Benavent es licenciado en Ciencias de la Educación, maestro, profesor del Departamento de Didáctica, Teoría de la Educación e Innovación Tecnológica. Es nuestro experto en innovación. Ha sido profesor y director en Escolapios durante muchos años, conoce muy bien la secundaria y el bachillerato. Él abordará experiencias de innovación en la universidad y su transferencia al bachillerato. Y en tercer lugar, Roberto Sanz Ponce, doctor en Pedagogía, vicedecano de Pedagogía, ha sido maestro de primaria, director de la revista Edetania, que como saben tiene gran prestigio en el ámbito educativo. Roberto se centrará en el nuevo paradigma de evaluación por competencias. Cuando queráis. Muchísimas gracias, Cristóbal, señor vicepresidente de AESECE, por su amable presentación. Es un verdadero privilegio para mis compañeros y para mí compartir esta jornada con todos ustedes, y además es un verdadero honor hacerlo alternando en el cartel de esta plaza de primera, en primer lugar entre nosotros y además con los admirados colegas que intervienen a lo largo de estas jornadas. La primera idea que me gustaría compartir con todos ustedes, porque es verdad, pero también porque los ciudadanos estamos necesitando en este país desayunar algún día con una buena taza de autoestima, que los logros de nuestro sistema educativo a lo largo del siglo XX y lo que llevamos de XXI, singularmente desde los años 70 del siglo XX, son, en el peor de los casos, notables. En el año 1900, que a lo mejor a ustedes, los más jóvenes de los que nos acompañan, les parecerá que hace mucho tiempo, pero mis abuelos hicieron novios ese año. Estamos hablando de poquísimo tiempo. En términos históricos o generacionales, la tasa de escolarización en primaria era del 47%. Es decir, que más de la mitad de los niños no iban a escuela. La escolarización en secundaria, que comenzaba a los 9 años, examen de ingreso mediante, era de 1 cada 100 chicos, el 1%. Y los estudiantes matriculados en la Universidad Española, en las 12 universidades tradicionales, en todas las universidades, era de 20.000 según unos autores y de 16.000 según otras fuentes, pero unos y otras coinciden que el número de mujeres matriculadas en toda la Universidad Española era de 9, y no he confundido el dato. Con respecto a la enseñanza media, hace 100 años, en 1915, la tasa de escolarización era del 1,17%. En el año 1952, según datos que aportó el propio ministro don Joaquín Ruiz Jiménez en su discurso Meditación sobre nuestro deber, era del 10%. Y en 1969, el año que yo comencé el bachillerato, era únicamente del 27%. En estos comienzos del siglo XXI hemos conseguido universalización de la escolarización obligatoria, generalización de la posobligatoria, un sistema educativo de clara vocación inclusiva, igualdad efectiva entre hombres y mujeres frente al hecho educativo
Y esto es un bien rotundo y un logro incuestionable de toda la sociedad española y de toda la comunidad educativa. Pero tenemos que ser conscientes que traslada a las aulas de nuestros institutos y nuestros colegios, traslada a las puertas del bachillerato realidades que hace apenas 30, 40 años emergían en escenarios completamente ajenos al sistema educativo. El mundo del subempleo juvenil, la pérdida de tiempo, los salones de billares y futbolines y sitios aún peores. Y nos plantea una serie de retos que tienen que ver con la diversidad, con el rendimiento insuficiente o con la convivencia, como señalaba nuestra querida colega de la Universidad de Valencia, la doctora Rafaela García, en 2008. Esta situación fue antológicamente descrita por el profesor José Manuel Esteve, catedrático de la Universidad de Málaga, recientemente fallecido, como el cambio de escenario. Decía el profesor Esteve que los profesores de ESO y bachillerato, todos los que estamos en esta mesa hemos sido profesores de bachillerato, le ha sucedido como a un aventajado actor del Actors Studio, un actor selecto, exquisito, que lleva años representando a Shakespeare frente a un público selecto que aprecia su trabajo, pero que un buen día llega al instituto, llega al colegio y se encuentra con que le han abierto las puertas del teatro, han dejado entrar a todo el mundo, le han cambiado el decorado y en lugar del castillo de Ellingsor está la casa del Pato Donald y sus sobrinos, y cuando empieza a recitar el to be or not to be, la gente de la platea no le hace caso, no comprende la obra, no le gusta y no le interesa. Me van a permitir que antes de centrarnos en el 11 les acompañe a un vertiginoso viaje de 3 diapositivas por el auténtico Ministerio del Tiempo, que a lo largo del siglo XX ha sido el Ministerio de Instrucción Pública y de Educación. Mire, la primera Ley General de Educación que se promulga en España es la de 1970. La ley de Claudio Moyano no era una ley general de educación, era una ley que ordenaba las piezas del sistema y que estuvo vigente efectivamente 113 años. Pero se legislaba por tramos. Si recuerdan ustedes conmigo, la Ley de Bases de la Enseñanza Media, 1938, la Ley de Primaria de 1945, la Ley de Universidades de 1942, la Ley de Reforma de la Enseñanza Media de 1953, la Ley de Enseñanza Profesional de 1955, y lo que hacía Moyano era ordenar esas piezas. Si se fijan ustedes, durante la mayor parte del siglo XX, la enseñanza secundaria no va detrás de la primaria, como hoy nos parece que no puede ser de otra manera, no podemos concebir otra ordenación del sistema, sino que tiene una salida lateral, el examen de ingreso a los 9 años. De manera que lo que ha sucedido a lo largo del siglo XX es que hemos soportado una ordenación del sistema educativo totalmente decimonónica, en la cual la parte más pálida era la enseñanza general que cursaban los chicos con dificultades y en general los que provenían de un medio socioeconómico menos favorecido, y teníamos otro itinerario privilegiado para los chicos que tenían más oportunidades. Don José Luis Villar Palasí, valenciano, por cierto, aunque esta foto nos la hicimos en su casa de Madrid 2 años antes de su fallecimiento, y que demostró en unas circunstancias políticas como mínimo complejas cómo se puede servir a la sociedad cuando se trabaja con generosidad, con inteligencia y con altura de miras. La Ley 70 es un hito en la educación española que prescribió la extensión de la educación general básica y gratuita para todos los chicos hasta los 14 años, igual para todos, concibió un sistema interrelacionado entre sus niveles, ciclos y grados, como es propio de los sistemas modernos, y en definitiva que nos introdujo en el siglo XX en materia de educación, si bien es cierto que con 70 años de retraso. Y por último, la ordenación LOCSE de 1990, que marca ya un camino que no tiene vuelta atrás, un camino irreversible en el cual la escolarización obligatoria hasta los 16 años ocupa la mayor parte del sistema no universitario. La LOMCE es una ley que está hecha sobre la arquitectura de la LOE
y que a veces a una primera vista nos puede parecer que no cambia demasiadas cosas. Sin embargo, supone un cambio de modelo potentísimo, porque pasamos de una concepción, de un modelo donde la calidad educativa se mide por los recursos puestos a la disposición del sistema, es decir, por colegios, profesores, inversión, a otro donde los resultados también cuentan. Incluso me atrevería a decir donde lo que más cuentan son los resultados. Y si lo piensan ustedes conmigo, todas las nuevas medidas LOMCE están directa o indirectamente, yo diría que directamente relacionadas con la mejora de los resultados. Evaluación externa, diversificación de trayectorias, potenciación de materias instrumentales, que son las que evalúa PISA, planes de refuerzo, fortalecimiento de la función directiva, especialización de centros, revitalización de las enseñanzas de formación profesional y, en definitiva, plantea una apuesta absoluta por la evaluación. Evaluar y que nos evalúen. Nos tenemos que acostumbrar a dar todavía más cuentas de las que rendimos. Y de tal manera que el artículo 142 y siguientes encomienda una compleja tarea en la que yo le deseo mucha suerte al Instituto Nacional de Evaluación Educativa, que por cierto ya ha cambiado de nombre 4 o 5 veces en lo que llevamos de siglo XXI, que consiste en crear indicadores, pruebas estandarizadas, fiables, que midan lo que tengan que medir, que sean comunes a todo el territorio nacional y que además serán puestas a disposición de la comunidad educativa previa consideración de los factores socioeconómicos del contexto. Yo con que se haga muy bien esto último me conformo, porque ustedes y nosotros que nos dedicamos a esto sabemos perfectamente que los factores socioeconómicos son una variable absolutamente relevante a la hora de evaluar los resultados de la educación, pero quizás sea algo más difícil de transmitir a la sociedad en su conjunto. Mire, una ley, una orden, un decreto, una resolución, no es otra cosa que una hoja de instrucciones. En el poder político es donde se toman legítimamente, que no quiere decir que siempre con acierto, quiere decir legítimamente, las decisiones sobre aspectos absolutamente relevantes de la educación. En el poder político es donde se toman las decisiones sobre las prioridades, sobre los objetivos, sobre los contenidos, sobre la ordenación del sistema, sobre los criterios de formación y selección del profesorado, sobre el gobierno y autonomía de los centros. Y esas decisiones se plasman en un escrito, que es una ley, un decreto, una orden o una resolución, y se transmiten a la comunidad educativa y a la sociedad en su conjunto. Por eso yo me gusta mucho decir que necesitamos estabilidad normativa, que las leyes orgánicas de educación nos duren al menos 30 años, porque si cada 4 o 5 años cambiamos la hoja de instrucciones, al final se nos va a estropear el aparato y nos va a tocar seguir haciendo la tarea con una esponja. Por lo tanto, es muy importante esas instrucciones que nos transmite el poder político. Y yo creo que uno de los retos fundamentales que nos transmite el legislador con la promulgación de la LOMCE es el equilibrio entre el carácter homogeneizador que hay en toda la ley con la autonomía pedagógica de los centros. El artículo 6 bis y capítulo 3 establece taxativamente que corresponde al Gobierno el diseño del currículum básico en relación con los objetivos, competencias, contenidos, criterios de evaluación, estándares y resultados de aprendizaje evaluables con el fin de asegurar una formación común, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la misma LOMCE y además el Real Decreto 1105 de 2014, que ustedes conocen perfectamente, y además los borradores que tenemos disponibles de currículum en algunas comunidades autónomas, señalan que la nueva configuración del currículum se encuentra orientada a dar un mayor grado de autonomía pedagógica a los centros. Es un difícil equilibrio, ¿no? Y además menciona los métodos didácticos e innovaciones que incluyen el aprendizaje cooperativo, los proyectos interdisciplinares, el uso de tecnologías de la información y, en términos generales, cualquier otra metodología propia de una educación inclusiva y orientada al aprendizaje por competencias. Y tenemos a otro convidado de piedra, que es la evaluación final de bachillerato.
Lo legislado hasta ahora con respecto a la evaluación lo conocen ustedes perfectamente, voy a pasar por lo avanzado de la hora. Hombre, sí me gustaría señalar que no son reválidas. Es decir, en cualquier área de conocimiento un médico no le llama tripa al colon, ni un abogado decreto a una ley, ni siquiera un operario le llama alicate a una pinza o llave inglesa, con lo cual es importante a una tenaza, ¿no? Y sin embargo, en educación parece que podemos hablar como queramos. La reválida es un examen que ideó Romanones y que incorporó al plan de estudios de 1903 el ministro Gabino Bugayal, cuando Franco era cadete, consideración que me parece pertinente porque una extravagancia que oigo muy a menudo es que es una prueba franquista, y que era un examen que tenían que hacer todos los chicos, los del colegio y los del instituto, en el instituto para dar validez a sus estudios. De manera que a los chicos del instituto los examinaban sus propios profesores y a los chicos de los colegios regentados por órdenes religiosas los examinaban los profesores del instituto. Y ese examen tenía la perversa intención de conseguir transferir matrícula de los colegios religiosos, que eran los preferidos por las familias, y llevarlas a la red pública que estaba en precariedad de alumnos. Eso son reválidas y lo que no es eso no son reválidas. ¿Qué es la evaluación? Pues hombre, ¿qué espera el legislador de la evaluación? Pues que aporte evidencias para racionalizar la toma de decisiones, espera que suba el rendimiento de cara a las evaluaciones de las agencias internacionales y que mejore la cultura del esfuerzo. Esto último, si sirve para eso, yo creo que es uno de los grandes retos que tenemos en el bachillerato. Afortunadamente, las cosas nos cuestan mucho menos que hace 40 o 50 años. Hace 40 o 50 años hacer un viaje era una odisea, conseguir un libro era difícil, la información era muy valiosa, hoy la tenemos apretando un botón, para ver un partido de fútbol había que ir al campo y hoy pues tenemos al abasto todo lo necesario. Sin embargo, educarse, que es un bien superior de los chicos, porque nos permite saber más y saber hacer más cosas, pero también entender mejor el mundo que nos rodea, ser más libres, más críticos, más solidarios, comprometernos con las causas que valen la pena, que tienen que ver con la dignidad del ser humano, es algo que nos cuesta lo mismo que costaba hace 30 o 40 años en un contexto en que las cosas nos cuestan menos. Pero claro, para el tema que nos ocupa, el propio legislador, en el preámbulo de la LOMCE, en el exordio, en la exposición de motivos, pues nos previene de que estas pruebas, es decir, la evaluación final de bachillerato, se realizará sin mermar la deseada autonomía de los centros y deberá excluir cualquier tipo de adiestramiento para su superación. Excusatio non petita, accusatio manifesta, ¿no? Nos lanza un verdadero reto que veremos en el desarrollo normativo y cómo se vayan desarrollando las pruebas, cómo lo resolvemos. En definitiva, ¿qué creo que nos afecta de la LOMCE más directamente? Si comparan ustedes el modelo 1990 con el modelo LOMCE, la escolarización hasta universal hasta los 16 años es un bien irreversible. Pero yo creo que la LOMCE dota de dos instrumentos. Uno, en la segunda etapa de eso, encontramos dos instrumentos que tratan de fijar el carácter y potenciar el carácter académico y propedéutico del bachillerato. Uno es la diversificación de trayectorias, la elección de los chicos entre académicas y aplicadas, y yo aquí sí que creo que tenemos un reto que trasciende al legislador y que es una responsabilidad de la sociedad española en su conjunto, de las familias, y es que entendamos todos que el chico que va a aplicadas no es porque no pueda ir a académicas, es porque tiene condiciones para ir a aplicadas. La sociedad del siglo XXI, un título universitario ya no es una carta franca que garantice nada. Y por otro, el examen final de bachillerato. Entonces, estos dos instrumentos yo creo que fijan el carácter propedéutico del bachillerato y, por lo tanto, y como consecuencia, yo creo que la LOMCE, en lo que nos afecta al bachillerato, lo que hace es potenciar su carácter académico y propedéutico, trata de
propiciar un equilibrio entre la autonomía pedagógica de los centros y la evaluación estandarizada, un reto en el que nos desafía el legislador, y por lo tanto, y como conclusión, yo creo que va a propiciar o que deberá propiciar una mayor transferencia de la innovación didáctica y pedagógica entre la universidad y el bachillerato, y obviamente en sentido contrario, porque nosotros también tenemos muchísimo que aprender de ustedes. Y creo que además esta última tesis pues, le da una especial relevancia a la intervención de mis compañeros sobre innovación, que ya suele ser muy interesante de suyo. Muchísimas gracias por su atención y ha sido un placer para mí compartir esta sesión con ustedes. Gracias. Muchas gracias. Bien, pues ahora me toca a mí, como han dicho antes, y voy a hablar un poco de algunas experiencias de innovación. Es que así me muevo y también a la vez ayudo a que los ojos vayan cambiando y no se polaricen, porque ya puede ser que algunos ojos estén ya al límite de los párpados. Vamos a ver, gracias Aurelio por la introducción que me has dejado el toro a punto. Y vamos a ver, y en primer lugar, cosas que oímos, ¿no? El concepto de innovación es una cosa que se aplica a todo y que sirve para todas las cosas. Pero nosotros en particular lo vamos a hacer precisamente a lo pedagógico, a lo educativo. Y cuando hablamos de innovación educativa, y en esto tengo que apoyarme en lo que ha comentado Carlos en la ponencia anterior, porque estoy de acuerdo y me va a servir para muchas cosas que voy a omitir por cuestión del tiempo. Pero yo voy a tratar de ser más concreto, más ir a cosas más directas y, bajo mi punto de vista, lanzar un reto o lanzaros un reto a todos los centros de bachillerato y a lo mejor por extensión a todos o a otros niveles. Innovación educativa nos suena a grandes cambios. Yo no estoy de acuerdo. Hay cosas que precisamente por esos cambios se dicen, no, es que no vamos a hacerlo. O esto supone mucho cambio. Para mí la innovación educativa consiste básicamente en, como ponía aquí, encontrar, detectar un problema y a ese problema buscarle, investigar y ver la solución. Es decir, un cambio concreto en una práctica. Y esa innovación es tanto con los con los alumnos o con los propios estudiantes o aprendices. A mí no sé por qué, pero me gusta lo de maestro y aprendiz. Pero por eso es. Y entonces ese cambio es lo que supone. ¿Dónde se vamos a concretar o dónde nosotros concretamos exactamente la innovación? Precisamente en la innovación educativa, en lo que supone investigación-acción. Eso sí que consideramos que es. Es decir, aquello en que el propio docente, el profe, coge, detecta, investiga, hace, elabora el seguimiento, cómo se puede solucionar, evalúa al final y puede haberlo. Y eso es una cosa que está al alcance de cualquier docente, de cualquier profe, para poder aplicar con un nano concreto, con una manera de dar o de plantear unos conocimientos, unos contenidos, el ver y en algunas cosas. La definición está ahí. Si detecto un problema o de un grupo y entonces cómo solucionarlo. Bajo ese punto de vista es la clave para interpretar todo lo que vamos a decir, ¿no? Hay ámbitos, algunos ámbitos de estos es que no son asequibles o son parcelados. Tenemos los azules, los test del centro, en el proceso, en el uso de tecnología y en las modalidades alternativas o metodologías, ahí sí que podemos. Algunos también, de los que estáis aquí, supongo que más, equipos directivos, el gobierno, dirección y gestión de los centros y otras cosas, como nos ha comentado Aurelio antes, como pueden ser los planes y programas de estudios, pues están ahí y el alcance a innovar ahí o a poder cambiar, ¿no? Esa investigación-acción ahí puede ser muy reducida. No obstante, comentando antes, creo que deberíamos de hacernos oír más en lo que es el campo educativo y en otros foros que no sean meramente la sala de profesores o el claustro de profesores o algunas reuniones más concretas.
Esto ya lo hemos visto antes, que lo ha pasado Carlos, aquí lo tenéis traducido. Básicamente, él ya lo ha explicado, no voy a explicarme. La parte de la derecha es la que toca a la mayoría de profesores y la parte de la izquierda es lo que toca más a equipos directivos, gestores y, ¿por qué no?, a todo el claustro, ¿no? ¿Qué supone la investigación-acción? Algunas características. La investigación-acción como solución, como posibilidad de investigar, de innovar en el centro, pensamos que tiene sus cosas buenas y posibles. Entre ellas, porque son los profesores quienes deciden en qué se va a trabajar, en qué se va a investigar, qué es lo que realmente nos interesa. Segundo, es básico que sea en equipo. La cooperación entre los docentes, eso es importantísimo. Porque si no, como se ha comentado ya antes, que ha dicho Carlos, pues esto es Robinson Crusoe o el Quijote, como decía Vicenta, ¿no? Tiene que ser cosas de realizaciones prácticas, porque si no nos perdemos y nos vamos a que yo no estoy preparado por eso, eso es cosa, o como nos dicen muchas veces a los pedagogos allí en la facultad de otros departamentos, es que vosotros estáis en un mundo que no es real. Pues creo que no, creo que estamos bastante en la realidad. Y después, por otra parte, esa resolución de problemas que nos lleva precisamente a conseguir información para nuevas investigaciones. Y eso es fácil de llevar a cabo, pero veremos qué requiere del profesor. Primero que reflexionen sobre su práctica y entonces sí que busquen soluciones posibles. Ahí es la manera de investigar, de vincular a la investigación, pero también hace posible la innovación. Segundo, hay un compromiso por investigar, por ver dónde está, cómo se tiene, enterarme de esto y del otro, ese conocimiento pedagógico de las cosas, ¿no? El CPC, que no viene al caso, pero es un campo que es muy interesante para estudiar o para ver y conocer el profesorado de bachiller o de secundaria en general. Quienes mejor conocéis los problemas que tienen un centro son los que están allí, no los que estamos en la universidad o estamos fuera, que podemos decir. Son los propios que están viviéndolo cada día. Y tenéis que haceros oír y decir, y esto es lo que nos interesa, y esto tenemos esto, ¿cómo se puede hacer? Pedir asesoramiento, pedir tal, y para eso estamos abiertos a hacerlo, como ha planteado Aurelio antes, no solamente en un sentido, sino convertirlo en bidireccional. Es decir, vamos a estar, él ha abierto ahí una brecha de un trabajo entre bachillerato y universidad. Nosotros recogemos y planteamos precisamente esa posibilidad y estamos abiertos a colaborar y a hablar con cualquiera que quiera, que sienta esta inquietud para poder hacer, innovar, tratar de hacer algo en su centro o cómo. Luego veremos. La condición imprescindible es eso, sentir esa necesidad de que introducir cambios es una cosa positiva. Si no, apaga y vámonos, también ha salido antes. Esto es lo que pasa con la innovación. Estamos expectantes, ahí vemos la cosa, pero no terminamos de decidirnos. Nos acercamos con miedo y siempre decimos, es que los exámenes, es que la PAU, es que... Y siempre estamos ahí, pero realmente eso es sinónimo de calidad. Es decir, la repetición de costumbres nos garantiza la calidad de lo que hacemos, de un centro. Eso tendría que ser la respuesta. Y ante eso, básicamente, que no es mío, es de Miguel Ángel Santos Guerra, plantea, en un libro que os recomiendo, Pensando en la educación del futuro, la educación del siglo XXII, y donde está él y otros autores diversos, es cada capítulo habla uno, y cuando Tonucci, Álvarez, Jimeno Sacristán, hay un montón de autores que tienen su capítulo. Uno de los que plantea Miguel Ángel Santos en su eso es ¿qué planteamiento nos hacemos? Como centro, como equipo, como claustro, como queramos e incluso como individualmente. Mientras podamos seguir haciendo las cosas de la misma manera, ¿por qué vamos a cambiar? Es decir, ¿qué necesitamos? Hemos dicho antes que las legislaciones no nos van a cambiar nada, pero ¿y nosotros? Si no hay... Y la otra opción que tenemos, ¿no? Es decir, mientras podamos cambiar las cosas, ¿por qué vamos a seguir haciéndolas como siempre? Esas son las dos maneras de reaccionar ante
esas posibilidades. O si queréis, los dos extremos de un continuo, donde nos podemos y debemos de movernos. Y la invitación que nosotros os hacemos, ¿no? Ahí está. Desde esos puntos, sea donde nos situemos, será donde nos tengamos que afrontar esto de la innovación y lo de la investigación-acción. Es decir, nuestro propio proyecto de I+D+I. Al fin y a la postre viene a ser esto. No sé vosotros, pero a mí Quino me da mucha materia. Y ahí tenemos a Manolito, ¿no? Y dice, el que no haya entendido que levante la mano, y claro, Manolito la levanta, claro, y dice, veamos Manolito, ¿qué es lo que no has entendido? Dice, desde marzo hasta ahora nada. Es decir, ante eso, ¿qué respuesta damos? Podemos seguir haciendo lo mismo de siempre, como decimos, ¿cómo vamos a enfrentar esto? Ah, como el año pasado. Y ahí hemos terminado cualquier opción de cambio. Y lo que se nos está pidiendo precisamente es un cambio necesario en la escuela. Para mí la escuela es todo lo que no es universidad. En este sentido, más francófono que el que tenemos aquí, ¿no? Que parece que escuela, dices, profesor, hasta los propios maestros se quieren llamar profesores. Cuando a lo mejor suena y en el ambiente nuestro más o con una visión, lo de ser maestro y aprendiz quizá tenga más que ver con lo que nos dedicamos. Y ese cambio necesario de la escuela que lleva de una escuela del enseñar a una escuela del aprender. Y como veremos después, a cambiar ese sentido, que lo siento mucho si hay aquí, pero que la psicología nos ha estado metiendo durante mucho tiempo y lo tenemos tan absorbido. Yo defiendo los mantras, es decir, esas pequeñas cosas que si nos las repetimos serán capaces de que cambiemos algo. Y una de ellas es esta, ¿no? Pasar de lo que es la enseñanza-aprendizaje, porque ahí, ¿quién es el chico de la película? El que enseña. El aprendizaje es un segundón en el proceso. Cambiarlo, porque cuando hablemos de procesos, hablemos de aprendizaje, enseñanza. Lo que importa es el que aprende. El que da la categoría, el que me hace a mí maestro, es el aprendizaje del otro. Si no, no el que yo sea maestro, es el que le da la categoría a él, de alumno o de aprendiz. Creo que eso tendremos que empezar a cambiarlo. Como primer paso, el que importa y en el centro está el aprendizaje del alumno, del aprendiz. Y eso es fundamental. Un cambio en el paradigma educativo. Y eso es lo que voy a tratar rápidamente. Cambio de paradigma en el proceso, en la metodología y en la evaluación. ¿Por qué? Porque son las tres patas que cambian, que pueden ayudar a cambiar ese planteamiento en las cabezas. Por una parte, el aprendizaje, el proceso. Esto es importante. Yo defiendo que tenemos un proceso de aprendizaje, un sujeto que aprende, no sé si esto tiene, así, y un objeto de aprendizaje. ¿Y qué función jugamos ahí? Pretendemos que el sujeto aprenda, el objeto del aprendizaje. Y nosotros, y lo que yo invito dentro de esto, es a que el papel del docente juegue una función mediadora. Mediar entre el sujeto y el objeto a aprender. Esto es fundamental. Se dice mucho de aprendizaje significativo y de tal, pero en la práctica muchas veces no se hace bien. ¿Por qué? Porque se empieza bien provocando el desequilibrio cognitivo, pero después nos olvidamos de que es necesaria la reflexión para cerrar y dotar al nano de un nuevo equilibrio. Porque rompemos el equilibrio previo, pero después nos olvidamos de generar un nuevo equilibrio. Y entonces estamos no terminando de cerrar el ciclo del aprendizaje. Evidentemente tiene que haber una reflexión por parte del alumno y tiene que estar programada para ver dónde estaba, qué sabía, qué sé ahora, cómo lo he logrado. Y eso es reflexión. Y mucho cuidado, ese es el ABC de una cosa que es muy importante, que hablando de competencias, el metaaprendizaje, luego hablaremos de las competencias. Y esa es la base del nuevo aprendizaje. Y eso se puede hacer de varias maneras. ¿Cómo se puede hacer eso? Pues se puede hacer básicamente no solamente mediando, sino, y esto es el paso siguiente, y que yo os invito a hacer como un mantra. Es decir, es una cosa personal que me he propuesto tratar de ir acuñando. Es decir, ante esto, no solamente hago la mediación, es que el mediar es la única posible
tiene que ser una respuesta, el ser sensible a las demandas de aprendizaje que hace el alumno desde su particular estilo de aprendizaje o su perfil de aprendizaje. Si no damos respuesta a eso, como diremos aquel profe de matemáticas que decía, un día me di cuenta que cambiando la manera de explicar las matemáticas, yo he dado matemáticas muchos años en esto, aquellos que me suspendían mejoraban sus resultados y los que sacaban muy buena nota no era tan buena. Luego, ahí tenemos una responsabilidad, que es el ser sensible a esa demanda que nos hace. Y por eso yo defiendo el aprendizaje mediación sensible, porque el ser sensible a esa demanda que nos hacen los alumnos es la única posibilidad, bajo mi punto de vista, o por lo menos una de las únicas, en responder a personalizar la educación, y yo creo bastante que dentro del factor socialización, como han dicho antes, Carlos, la educación o es personalizada o no hay educación. Y segundo, es la manera de responder y dar una respuesta a los alumnos desde la escuela y desde mi rol como docente, precisamente a la visión antropológica que tenemos de la persona y de la manera de enfocar la vida a esta gente que tenemos en clase. Creo que es ese ser sensible y que podemos extender a otras, a la pedagogía del cuidado, a la pedagogía de la alteridad y todo lo demás, pero es la manera de dar esa respuesta y manifestar precisamente cuál es nuestra visión antropológica del hombre. Y eso es la base de la escuela sensible. Creo que es un llamamiento que tenemos ahí. La metodología era la otra base, pero la metodología sabemos que es un nuevo modo de entender los aprendizajes, con todo eso. Pero esto es muy gracioso. También Miguel Ángel Santos hace una parábola del grillo, no sé si la habéis leído, de que están en una clase de grillos explicando el canto, ¿vale? Y cuando el profe está explicando de que el canto del grillo es el más perfecto, el más bonito, el que mejor, porque realmente la frotación de las alas con el cuerpo es lo que produce el sonido perfecto y todas estas cosas, entra el director del centro a la clase allí a ver, y al escuchar esto sonríe y se va todo contento, ¿no? Por decir, siguen las cosas como estaban de siempre y sigue funcionando el centro. Quizás sería... Y la otra anécdota, no sé si conoceréis, los que tenéis más tiempo, y si habéis pasado por la facultad, un libro que se llama La enseñanza como actividad crítica, de Postman, y a mí me lo hicieron leer cuando estaba en la facultad, y tengo grato recuerdo. Allí se imaginan, el autor, que el ministerio permite a los centros que pueden construir todo lo que quieran, el currículum, la metodología, todo lo demás, y siguen imaginando, el autor, que los profesores van a reducir su tiempo de vacaciones, se van a juntar en equipo, van a diseñar los aprendizajes, van a ver cómo van a afrontar las cosas y todo lo demás. De eso hace ya unos cuantos años, es del siglo XX, la cuestión, y el libro es del año 75. Y esas cosas, ¿qué entendemos por metodología? ¿A qué nos implica? Sí, pero... Y lo último, el tercer pata del cambio de paradigma es la evaluación. ¿Qué entendemos por evaluación? La evaluación es una oportunidad de aprender, sea en el campo que sea. Y parece que los docentes, cuando nos hablan de evaluación, es que entendemos, me van a fiscalizar. Pues yo creo que eso tendríamos que empezar a cambiar el chip. Nosotros defendemos la evaluación entendido como una toma de decisión que hace el docente. Y cuando uno toma una decisión, se la juega y es un riesgo. Si no, no nos sirve. Si no, lo que estamos es, y lo siento mucho, aunque yo también me puedo alinear, y me alineo dentro de los optimistas, ¿vale? Pero si no hacemos eso, lo que estamos es calificando realmente. Yo les dije a unos amigos inspectores, cuando sacaron el decreto de las competencias y todo lo demás aquí, que sacaron a continuación, aquí en Valencia por lo menos, la calificación.
y esto se va a calificar así, así, con números. Les dije, acabáis de cargaros las competencias. Pero es que las familias no entienden otra cosa. Digo, bueno, pues no sé, antes íbamos con ruedas de madera y ahora la gente se ha acostumbrado, tendrá que haber un algo. Pero no podemos escudarnos en aquello para no cambiar. Pero siguen las notas puestas, las calificaciones. Pues eso es la evaluación, que luego Roberto os va a hablar de eso. Esto es, vamos, una cosa que ya toca por fin el bachillerato, son las competencias. Vamos a ver qué competencias son. ¿Qué supone? Un proceso comunicativo, el contexto y el profesorado reflexivo. Esto es importante. Profesorado que trabaja en equipo, que son mediadores, facilitadores de ese proceso y además que evalúa en términos de competencia. Enseñar, ojo, no tenemos que cambiar todo. De lo que hacemos hay muchas cosas, como veis ahí, en cada escalera, que revisar y hay que mantener, porque se están haciendo. Otras que dándoles una capita de pintura o retocando un parche, la cosa funciona. Y habrá alguna que tendremos que ir incorporando. Pero no pensemos que hay que tirarlo todo y empezar de cero. Esto sí que creo que es importante que lo tengáis. Ese cambio metodológico principalmente son esas 4 palabras en amarillo que aparecen ahí. Tiene que ser contextualizado, tiene que tener una utilidad, ser interdisciplinar, aunque yo me atrevería a decir transdisciplinar, y flexibilizar los currículums. Lo siento mucho. Grandes métodos, el colectivo participativo, personal o autónomo y el cooperativo. Pero por favor, cuando hablamos de autónomo no es, ¿sabéis lo que decían, no? Cuando aparecieron en la universidad los créditos ECTS, que se llaman los créditos. ¿Qué significa? Estudiantes cabreados trabajando solos. Y eso no es. El trabajo autónomo no quiere decir tú toma y vete a casa o vete ahí y apáñatelas solo. En equipo, por seminarios, por tal. También es el trabajo autónomo. No hay una estrategia o un método, es una pluralidad y mirar si hay. Y más, por eso pone puntos suspensivos. Yo últimamente estoy trabajando con secundaria en tareas integradas. Y es una cosa que en principio funciona y la gente está respondiendo. Y esto hay que hacer como otra de mis mascotas, el caracol. Llega un día y ¿qué hace el caracol? Saca los cuernos, mira, dice, joder, está nublado, está lloviendo y tal, y se mete dentro. Y otro día sale, está soleado y dice, ale, vamos. Pero no deja por eso de ir caminando poco a poco. O sea, no debemos de cerrarnos, debe de ser una cosa, los cambios radicales de hoy para mañana han llevado a pocos resultados positivos. Esto os dejo que lo leáis y de esto ya os hablará Roberto después. Si metodología y evaluación no tienen relación, lo siento, pero estamos haciéndolo peor que lo que está. Dice, experimentos con gaseosa. Y el planteamiento que yo hago es al revés. Es que lo que estamos haciendo ahora no es un experimento. Esa es la duda. Y esta es mi mascota preferida. Cada uno nos cogemos con uñas y dientes a lo que tenemos, a lo que hacemos y decimos, que no meto. Y a lo mejor nos queda esa decisión de poder levantar un poquito así y decir, pues no pasa nada, no me caigo. Es hacer un poquito y decir, y eso me atreve a después hacer otro pasito y otro más. Y ese es el reto que tenemos por delante, hacernos y conseguir una mayor competencia pedagógica. Creo que falta. Muchas veces creo que es una asignatura pendiente. En la universidad estamos haciendo algunas cosas, o intentando, haciendo algunas cosas. Una de ellas es el proyecto Puzzle, que llamamos, y precisamente es profesorado, que está de allí, de nuestra facultad, en concreto que dan clases en los grados de magisterio, tanto de infantil como de primaria, y también algunos que están en pedagogía dando clases también, y en el máster de secundaria.
¿vale? Y entonces lo que pretendemos ahí es precisamente una experiencia de introducir cambios en las metodologías que usan. Un primer paso es, ha habido una formación mínima, ¿no?, durante el primer cuatrimestre de metodologías de una manera práctica en unos talleres o seminarios por grupos de no más de 10 personas, 10, 12 personas, y después ahora han tenido que aplicar eso en su asignatura, a aplicar en una parte de su asignatura, en aquello que ellos se han atrevido, a diseñar el cambio. Y si el compromiso es llevarlo a la práctica para después, en el mes de junio o julio, juntarnos y evaluarlo. En ese proceso estamos metidos un grupo de profesores que hacemos de mediadores entre las ideas que tienen los profesores y la manera concreta de plasmarlas, y tratamos de ayudarles a solucionar los problemas que van encontrando en esa manera en esa puesta en práctica de aquello que han diseñado, ¿no?, y que tienen ahí, y dicen, esto puede ser bueno para mis alumnos, para esta asignatura y para esto. Y hay cambios desde usar los contratos, a hacer proyectos, a hacer otra serie de cosas, como investigaciones y demás. Eso es lo que está ahí. Y aparte de eso, a nivel de toda la titulación de magisterio, que en primero se han introducido las tablets como instrumento para funcionar en clases y demás, que es otra de las cosas prácticas y demás. Y fuera de eso, redeciros sencillamente que estos retos, creo, una de las cosas era qué se puede hacer, ¿no?, para la universidad. Yo creo que el bachiller tiene que compaginar de alguna manera y encontrar su solución, y cada centro la suya, en compaginar, salvar las pruebas, el 350 más otras. Ya me diréis lo que se puede saber eligiendo una de las 4 respuestas. Yo soy muy crítico en eso, aunque creo que, como ha dicho Aurelio, los de esa comisión tienen una faena muy grande para hacerlo. Pero habrá que hacer y acomodar las competencias que vosotros decidáis, tienen que estar de acuerdo desde la realidad de esas pruebas que tienen que pasar los alumnos, ver qué competencias hay. Y en concreto, la universidad, ¿qué preparación para la universidad? Pues a lo mejor sencillamente es la de poder interrelacionar los conocimientos, lo que se llaman las habilidades blandas. Es decir, cosas y sistemas y estructuras que puedan servir indistintamente para distintas materias y distintas titulaciones. Eso creo que es un trabajo dentro de lo competencial que sí se puede hacer para ir ayudando. Y desde luego, desde la universidad, o por lo menos desde nuestra universidad, sí que os brindamos ¿no?, os lanzamos ahí ese reto para que lo hagáis, y os brindamos a la vez ayuda a aquellos que quieran para organizar, intentar, o por lo menos orientarse en este mundo de la innovación y del cambio. Ahora, en este momento, estáis así. He procurado ir todo lo más a prisa y cada uno de vosotros tiene todo eso ahí dentro. Investigación, acción, de diseño. Esto es importante. Experto en diseñar actividades, la formación, todo eso lo tenéis ahí. Ante todo eso yo os digo, por favor, si alguien se lleva una cosa clara, he fracasado rotundamente. Mi objetivo, cuando he empezado a hablar, era que no os llevaseis nada claro. Porque aquel que se lleve una cosa clara, ese ha dejado de aprender y ha cerrado la posibilidad de llevar a la práctica. Lo más interesante, yo se lo digo así a mis alumnos, es que cuando salgas de esta clase te vayas con un interrogante por lo menos. Porque si tratas de buscar la respuesta a ese interrogante, es la única posibilidad de poder empezar a aprender. Y entonces puedes descubrir que la respuesta a ese interrogante es otro interrogante. Y eso es fundamental en lo que tenéis ahora, ¿no? Y es lo único que pretendía. Y si además de eso nos vamos de aquí siendo capaces de poder decir todos que hemos encontrado la energía que nos hace funcionar y que esa es la ilusión por educar y por unos chavales y por unos alumnos que tenemos de formarlos, además en una educación sensible, será mucho mejor. Muchas gracias.
Bueno, pues estamos en el límite de la hora, es decir, deberíamos acabar ya. Voy a intentar ser breve con el tema de la evaluación, aunque es un tema comprometido, polémico, y además voy a intentar ser provocador, permítanmelo. Y si alguno se ofende, es por ser provocador, luego lo hablamos fuera y no es la intención. Yo voy a intentar continuar con la reflexión de José en torno a metodología y dar un pasito más, a hablar también del tema de la evaluación, que seguramente será el gran caballo de batalla de esta nueva ley y con la que se enfrentan los docentes, los padres y los alumnos en esta nueva etapa. Os han enfrentado siempre, porque al final siempre hemos tenido que calificar a los alumnos y entonces ha habido siempre un problema con ese asunto. José decía hace un momento que se había cambiado en la educación para el siglo XXI, suponía un replanteamiento en 3 paradigmas: el cambio de la escuela de enseñar a la escuela de aprender, el cambio metodológico y el cambio de evaluación. Y ese cambio metodológico y de evaluación debían ir de la mano. Por lo tanto, ambos cambios eran 2 caras de una misma moneda y no pueden ir uno separado del otro. Es lo que pasaba con los ECTS. Cambiamos la forma de trabajar, pero acaba el curso, hacemos un examen y entonces el alumno dice: ¿para qué llevo 25 trabajos si después me vas a evaluar exactamente igual que me evaluaban antes? Por lo tanto, algo hemos cambiado, pero al final sigue siendo lo mismo. Y por eso debemos cambiarnos las gafas con las que vemos a nuestros alumnos, cambiar esa forma de enfocar nuestra educación y aunque esa clase no nos guste, haya gente que se duerme, gente haciendo avioncitos, gente que bosteza, gente que habla, debemos cambiar ese enfoque y verlos de una manera distinta, entre otras cosas, porque no debemos olvidar que el derecho a la educación no es simplemente el derecho a asistir a escuela. En España decimos que ese derecho está reconocido, porque el 99% de los chavales van a escuela todos los días, una cantidad de horas al año. Pero si analizamos el informe que hizo Piaget cuando le hicieron estudiar el artículo 26 de la Declaración de Derechos Humanos, él decía que el derecho a la educación es el derecho a aprender. Por lo tanto, díganme ustedes si realmente este derecho está siendo o no vulnerado en un porcentaje altísimo de la población. La pregunta es sencilla. ¿El 100% del alumnado que va a escuela aprende? ¿El 80%? ¿60%? ¿50%? Pongan ustedes el porcentaje. Pero si el derecho a la educación es el derecho a aprender y hay un porcentaje que no aprende, ¿qué está pasando con ellos? ¿Ese derecho está reconocido? Y yo quisiera plantear una serie de preguntas para la reflexión, en ese ser polémico o provocador que decía antes, ¿no? ¿Qué papel juega la evaluación en la educación para el siglo XXI? ¿Evaluamos para que aprendan realmente? ¿Es la intención de la evaluación? ¿O para certificar, clasificar al que no lo hace? Yo quiero simplemente hacer una anotación. Cuando corregimos las pruebas de evaluación, debemos hacerlo en rojo y marcamos los fallos que ha obtenido el alumno, pero pocas veces remarcamos los aciertos. Y cuando el alumno va a ver el examen, enfatizamos los errores y dejamos al margen los aciertos, cuando seguramente en las pruebas esas hayan más cosas bien hechas que mal. Entiendo, no en todos los casos, pero en la mayoría sí, ¿no? ¿Ponemos el acento en lo que se falla o falta por aprender? ¿Atendemos a la diversidad cuando evaluamos? Déjenme que les cuente un cuento, y es el pato en la escuela. No voy a contarlo entero por la hora, pero sí que voy a poner el contexto y una imagen, que a veces es tremendamente significativa. Dice así: cierta vez los animales del bosque decidieron hacer algo para afrontar los problemas del nuevo mundo y organizaron una escuela. Adoptaron un currículum de actividades consistente en correr, trepar, nadar y volar. Y para que fuera más fácil enseñarlo, todos los animales se inscribieron en todas las asignaturas. Y simplemente el pato. Pongan después el resto de animales. El pato era sobresaliente en natación. De hecho, superior a su maestro. Obtuvo un suficiente en vuelo, pero en carrera era deficiente. Como era de aprendizaje lento, tuvo que quedarse después de clase a practicar carrera. Estas ejercitaciones continuaron hasta que sus pies membranosos se desgastaron y entonces pasó a ser un alumno apenas mediano en natación.
pero la medianía se aceptaba en la escuela. De manera que a nadie le preocupó, salvo al pato, lo que sucedió. Y luego llegó la hora de evaluar a todos estos animales. Y pasó lo siguiente, que el profesor, para ser justo, objetivo, neutral, les pidió a todos los animales que subieran a la copa del árbol. Explíquenme ustedes cómo el elefante, la foca o el pez lo van a hacer. Y eso, que visto así parece un absurdo, díganme si pasa o no pasa en nuestras evaluaciones diarias, que a todos les pedimos lo mismo sabiendo que todos son diferentes. Y hay una frase que dice, no hay nada más injusto que tratar a los diferentes de igual manera. Una serie de preguntas, de reflexiones. ¿Para qué evaluamos? ¿Se lo han preguntado alguna vez? ¿Realmente evaluamos para certificar? ¿Para hacer la nota media de los exámenes y poner un porcentaje, una calificación al alumno y que los papás estén contentos o no con aquello que pone en el boletín de notas de su hijo? Porque si su hijo es de 10, a todos los vecinos se lo dirán. Si es de 4 o 5, igual ya se lo callan. Pero queda muy bien, mi hijo es de 8, de 9. ¿Pero ese es el objetivo de una evaluación en la escuela? Tal vez una calificación, pero no una evaluación. Un ejemplo sencillo. Evaluar es algo natural. Ustedes se levantan por la mañana, se duchan, se visten, se peinan, se miran al espejo y ven si van conjuntados, si se han peinado bien, se están evaluando. ¿Pero se ponen nota? Alguno puede que sí, pero que se lo haga ver. Hoy estoy de 8, hoy de 9, hoy de 10. La calificación es artificial. Lo natural es evaluar, pero no calificar. Pero lo cierto es que la Administración nos pide que califiquemos y los padres nos demandan que califiquemos. Pero ahí se pervierte el sentido último de la evaluación. Pasa de ser sumativa, que es la calificación, y no deja que sea formativa, que es ver los fallos que pueda haber en el proceso para poder mejorarlos en el momento que suceden y así atender a la diversidad y atender de manera personalizada a cada uno de los alumnos. Si usted hace una prueba final sumativa, se entera de los fallos del alumno cuando corrige el examen. Por lo tanto, ya llega tarde para corregirlos. ¿Qué le hace que haga? Que repita el proceso, pero sin saber dónde está el fallo. Y además, sin la ayuda suya para poder mejorar eso de lo que ha fallado, porque por su cuenta tendrá que recuperarlo. Sin embargo, si es formativa, nos vamos dando durante el proceso cuenta de los fallos y podemos poner remedio. Por tanto, el alumno deja de poner el foco en aprobar el examen, que tenemos alumnos que son expertos en aprobar exámenes, y pone el foco en el aprendizaje, que es realmente lo esencial. ¿Qué evaluamos? Y aquí ponemos una tablita que marca los 4 pilares del informe de Lors, del que hablaba anteriormente. El saber, saber hacer, saber ser y saber convivir. En las pruebas de evaluación que solemos hacer, ponemos el acento fundamentalmente en el primero, en el saber. Cuando todos los informes recientes educativos dicen que debería estar el foco en los otros 3 pilares, porque para enseñar saberes, conocimientos, hay otros instrumentos mejor que nosotros. Cualquier ordenador puede dar una información mejor, más atractiva, más dinámica que un docente. El papel del docente adquiere sentido hoy en día en el saber hacer, en el saber ser y en el saber convivir. Y si ahí no ponemos el acento, alguien llegará y nos quitará. ¿Cuándo evaluar? Podemos pasarlo rápido. Debemos evaluar al inicio para saber cómo están y a partir de ahí programar nuestra formación. Si no hacemos esa evaluación, haremos lo del curso pasado, pero sin darnos cuenta que el curso pasado teníamos 25 alumnos con 25 caras y 25 nombres y que este año tenemos 27 con diferentes caras y diferentes nombres. Y efectivamente no son iguales. Y si ya hablamos en el tiempo, las generaciones de hoy se parecen muy poco a las de hace 5 años y ya ni cuento a las de hace 15, hace 20 o hace 40. Por lo tanto, debe ser pertinente hacer una para saber el estado inicial del alumno. Evidentemente nos pide una final, donde podemos calificar ese conocimiento, ese aprendizaje, evaluar si realmente ha aprendido o no. Y digo los dos términos, calificar porque nos piden nota y evaluar porque queremos saber si han aprendido o no.
pero no podemos olvidar la del proceso, aquella que nos ayuda a detectar los fallos, cambiarlos, mejorarlos. Y cuando evaluamos, ¿quién evalúa? Siempre se ha dicho el profesor, que es el que evalúa al alumno, el que pone las notas, el que ve el proceso, el que hace una evaluación sumativa y formativa, dependiendo del caso. ¿Pero podemos permitir que evalúe el estudiante? ¿O nos da miedo? El estudiante puede autoevaluarse. No hay nadie que sepa mejor que uno mismo lo que sabe y lo que le falta por aprender. Pero también puede evaluar el proceso. Es decir, nos podría decir las dificultades que ha encontrado a la hora de aprender. Porque las ha sufrido en sus propias carnes. Un niño no sabe hacer divisiones. ¿Y qué hacemos? Mandarlo 25 para casa. Pues igual el proceso hay que cambiarlo. Porque si en clase contigo no sabe, en casa solo, creo que menos. Y si le ayuda papá y mamá, pues en el mejor de los casos, si se acuerdan de hacerlas, perfecto. Pero como no se acuerden, estamos fomentando el divorcio de los padres. Porque va a decirle al hijo que no sabe, que no sé cuánto, que no sé menos, van a discutir entre ellos y estamos generando un problema de algo que es nuestra responsabilidad. Por lo tanto, permitámosle que también evalúen el proceso, que nos digan en qué fallamos y qué hacemos bien para potenciarlo. ¿Y por qué no evaluarse entre ellos? Antes veíamos la imagen de las escuelas británicas, donde cada alumno ayudaba a sus compañeros cuando ya sabía hacer algo. Pues evaluar lo mismo. ¿Por qué no pueden evaluar los conocimientos de otro? Si suelen ser los compañeros, suelen ser los más duros, ¿eh? A ver, si quieren suspender a alguien, no hay como darle al compañero de al lado el examen del alumno. Se lo va a cargar, va a buscar todos los fallos, pero hasta la última coma que falte. Y ese proceso de evaluar el trabajo del otro hace que le aprenda, porque tiene que saber perfectamente qué tiene que poner. Y lo va a buscar, ¿eh? Lo va a buscar, seguro, no os quepa duda. ¿Cómo evaluar? Aquí he puesto una serie de técnicas que existen y que pone la orden del 21 de enero que apareció hace poco, donde por primera vez se reconocían las competencias para bachillerato. Y recogía, en el punto de evaluación, recogía una serie de técnicas y recogía algo parecido a estas. Aquí en el POWER están puestas en función de los contenidos, ya sean conceptuales, procedimentales o actitudinales. Hay más, pero cada cual tendrá que buscar las suyas. En educación no hay recetas mágicas. Cada cual tiene que buscar las suyas. Y lo que un curso vale, al curso siguiente no vale. Y lo que con un niño vale, de la misma clase, con el compañero no vale. Y quien quiera dar recetas se confunde porque no existen. Algunas características de esta evaluación por competencias, que en bachillerato sonaban un poquito raro porque no habían. Era curioso. En primaria competencias, secundaria competencias, bachillerato no había nada, y en la universidad competencias. Dice, ¿por qué? El eslabón perdido. Pues ya lo hemos encontrado. Ya han puesto competencias. ¿Y qué son las competencias y cómo se evalúan? Una competencia en sí misma no se puede evaluar. Se puede evaluar los conocimientos, las destrezas, los comportamientos, pero la competencia en sí, la competencia lingüística, es difícil de medir, como no la describamos perfectamente para poder medir aquello que dice. Pero supone un cambio de instrumentos, porque si hemos dicho que la competencia es un saber hacer y un saber ser en un contexto concreto y determinado, ya no nos vale el examen, simplemente. El examen es una parte más, pero habría que utilizar otras para poder detectar los conocimientos, ya sean rúbricas, observación, tareas, portafolios, lo que quieran. Yo abogo por la observación. Yo sé que ustedes saben perfectamente cuándo vuestros alumnos, o un alumno concreto, va a sacar un 7, un 8 o un 9 antes de hacer el examen o la prueba que hagáis. Seguro. Os podéis ir de medio punto, pero no mucho más, porque estáis todos los días con ellos y los veis. Debe ser abierta e inacabada. ¿Abierta por qué? Porque las competencias no son respuestas cerradas. No es 1 más 1, 2. La adquisición de la competencia se puede llevar por diferentes caminos. Y todos es ser correctos y ser buenos. Inacabada porque, evidentemente, la adquisición de la competencia sale de los muros de la escuela. Yo no quiero competentes en la escuela, yo quiero competentes en la vida. En un curso de formación que dábamos a maestros en primaria, un maestro de matemáticas, que era bien a papá, decía, mi hijo es tremendamente competente en la escuela, tiene nota de 9,5, 10. El otro día lo dejé en la calle Colón, con los amigos, y le dije que a la vuelta cogía el metro para venir a casa, vivía en Alboraya. A las 8 de la tarde, el hijo llamaba por teléfono al papá, papá, no sé volver, ven a por mí. Y lo peor es que papá, ¿qué hizo? Ir a por él. Decía, mi hijo es muy competente para la escuela, pero es un incompetente para la vida. Pues tal vez esas cosas deberíamos también trabajarlas, prepararles para.
Debe ser compleja y no repetir las mismas pruebas que hemos hecho en clase, sino no es competencial. Es otra cosa. Es memorístico, mecánico, repetitivo. Deben ser pruebas inéditas que no hayan visto en ningún momento. Debe ser democrática, porque está al servicio del que aprende, del alumno, no del nuestro, ni de los padres. La evaluación es para que aprendan ellos, para que sepan lo que les falta por aprender, lo que tienen aprendido. Debe estar contextualizada, que tenga sentido para el alumno. Un coche está de Barcelona y otro de Sevilla, velocidad constante, y a mí qué me importa dónde se encuentran. Si es mentira, tendré que parar a hacer pis y a poner gasolina. No se van a encontrar en el momento que digamos. Pero si me dices que yo salgo de casa tarde porque tengo un partido y faltan 2 minutos y tengo que llegar corriendo y hay 100 metros, voy a saber cuánto falta para llegar, porque me interesa, porque voy a llegar tarde al partido. Debe permitir el error. En la ciencia siempre se parte del error. Fallo, veo que he fallado, lo detecto, lo mejoro, aprendo. Pero no podemos penalizar el error. Es un error penalizar el error. Va la redundancia. Debe ser útil. Antes decía José, la evaluación es una toma de decisiones. Si yo evalúo, suspendo el 80% de la clase y no hago nada, sí puedo hacer algo. Qué burros son mis alumnos. Ya, pero algo ha fallado. El 80% son muchos, ¿eh? ¿Me he planteado si algo he fallado yo? Debe ser útil para tomar decisiones. Y debe potenciar el pensamiento crítico y creativo de los alumnos. Si potencia la repetición, lo memorístico, no potenciamos esto. Y ya para acabar, algunas características de un docente para poderse enfrentar a esto de evaluación por competencias. Debemos crear climas de confianza y respeto en clase. Que el alumno no tenga miedo a confundirse, a decir lo que piensa y que esté mal, que pueda expresarlo con tranquilidad y que sepa que sí, se equivoca, pero buscará la solución y lo hará bien. Y crear ese clima, esa comunidad de aprendizaje. Debemos saber cómo enseñamos, estilo de enseñanza, y debemos saber de cómo aprenden, estilo de aprendizaje. Y que hay niños que son más auditivos, hay niños que son más visuales, más kinestésicos, más lectoescritores. Hay niños que necesitan unas cosas, otros otras. Y si siempre explicamos con la voz, de manera auditiva, tenemos a un porcentaje altísimo de alumnos que se pierden. ¿Ustedes, como cuando leen un artículo para enterarse, lo leen en voz alta? ¿Por qué? Porque igual son auditivos y necesitan autoescucharse. ¿Por qué se lo cuentan? Yo se lo digo a mis alumnos. ¿Por qué le contáis el tema del examen a vuestra madre, a vuestro novio, a quien sea? Pero si no sabe de qué va el tema, te va a decir que muy bien, cariño. ¿Pero qué te va a decir si no sabe de qué va? Para escucharte tú. Y así saber que te lo sabes. Pues te oyes. Entonces debemos tener en cuenta esos estilos. Cambiar las metodologías. Utilizar muchas y variadas. Porque entonces llegaremos a todo. Atenderemos a la diversidad y motivaremos a los alumnos. Interesarse por los éxitos y fracasos. Yo no puedo mandar a la última parte de la clase al que no trabaja, al que no aprende. Eso no vale para... Bueno, vamos a ver si vale o no vale. No vale así, pero igual vale de otra manera. Preocuparnos y atender a los alumnos y sobre todo a los más necesitados. Yo antes escuchaba a Vicenta decir que estas filiales de bachillerato se habían creado en los barrios marginales. Ahí es donde la labor del docente adquiere un papel fundamental. Educar o enseñar al que puede y quiere y tiene medios es muy fácil. Lo complicado es cuando tenemos gente con necesidades y dificultades. Ahí el valor del docente adquiere su potencial valor, porque ahí realmente es cuando nos jugamos nuestra capacidad para llegar a ellos, ¿no? Vivir lo que se enseña y divertirse enseñando. La única forma de motivar a alguien es estar tú motivado. Tú no puedes motivar a nadie si tú no lo sientes. Y eso es importantísimo hoy en día. ¿Cuánto daño hace aquella gente que actúa como docente y jamás quiso ser docente? Y no quiere ser docente. Es más, hay quien dice abiertamente que detesta a los jóvenes. Pues chico, vete a otro sitio. Hay mucha gente en paro buscando trabajo que lo haría muy bien. Pero ya has destrozado un montón de gente. Por favor. Y ya para acabar, una reflexión. Creo que parece evidente que la educación se enfrenta en la actualidad a los mismos desafíos de siempre y a las mismas problemáticas. No han cambiado tanto las cosas. Siempre son los mismos problemas. Les cambiamos de nombre, tal, pero siempre son los mismos. Simplemente cada momento tiene sus decorados y sus actores.
porque en un mundo en constante cambio nos obliga a todos nosotros, maestros, directores, profesionales de la educación, padres, a estar en un proceso continuo de actualización. La educación es el arte de lo ideal, es la formación del mañana. En nuestras manos está el futuro de una sociedad, de un pueblo. Pero mucho más importante que todo ello es que en nuestras manos está el futuro de muchas personas, con nombres y con apellidos, a cuyos rostros debemos de rendir cuentas. Y es nuestra responsabilidad. Muchas gracias. A vosotros. Muchas gracias. Sí, vale. Gracias, Aurelio, José Manuel, Roberto, por la ponencia que nos habéis hecho. Nosotros hemos tenido cierta dificultad en encontrar un local lo bastante grande para albergarnos a todos en el centro de Valencia y al final, de casualidad, hemos conseguido 3 cosas que esperamos que os gusten. Nos vamos a ir ahora paseando lo más rápidamente posible, porque sabéis que el horario aprieta y estamos ya justitos por una de las 2 millas de oro de Valencia, la zona de tiendas, etcétera, para ir al Mercado Colón. El Mercado Colón es uno de los 2 mercados grandes que hay en Valencia, es el opuesto al Mercado Central, se creó como pescadería, carnicería en el año 14 y posteriormente se remodeló por un señor que era un arquitecto conocido, Enrique Martínez García, del 97 al 2003. Voy a leer un momentito porque el currículum sí que no me lo sé. Me dice que es arquitecto, director del Departamento Municipal de Actuaciones Urbanas y profesor en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Edificación del Politécnico, además de escribir varios libros, publicaciones y premios varios en obras realizadas. Entonces consiguió el Premio Europa Nostra 2003 y en el año 2007 este mercado se declaró bien de interés cultural. Nos va a explicar allí in situ cómo se hizo la rehabilitación del mercado. Y vamos a ir al restaurante de Ricard Camarena, igual lo habéis nombrado, o lo habéis oído, o lo habéis visto. Es uno de los cocineros más en auge de la cocina esta moderna que tenemos. El arroz lo reservaremos para mañana, ¿vale? Entonces, a la mayor brevedad vamos todos juntos para allá, porque a las 4 sí que necesitamos estar aquí para poder continuar con las ponencias. Gracias.